Ok, mis queridos estudiantes, con todos reciban un cordial saludo por parte del licenciado Jonathan Chamaidán. Sean todos bienvenidos a esta clase en la cual obviamente hemos topado un tema muy interesante y ese tema interesante corresponde al aspecto de la antesala de programación que uno se topa al momento de que está trabajando con Microsoft Excel. Entonces, voy rápidamente a hacer un refuerzo, sí, voy a hacer un refuerzo de la última clase que nosotros vimos. Entonces, ya tengo aquí, por favor, me verifican, me confirman si pueden ver esta pantalla, porque obviamente ya la he compartido, pues, ¿no? Me indican si la pueden ver, si se desplaya en las pantallas de sus dispositivos, de sus computadoras. Me confirman, por favor. Ok, listo. Ahí estamos súper bien. A ver, mis queridos estudiantes, nosotros obviamente habíamos arrancado y hemos empezado ya el aspecto de programación, ¿sí? Cuando nos referimos a programación, como lo dice aquí el concepto, nos estamos refiriendo que es el proceso de crear un conjunto de instrucciones que le dicen a una computadora cómo realizar algún tipo de tarea. Pero no solo la acción de escribir un código para que la computadora o el software lo ejecute, sino que también incluye, además, todas las tareas necesarias para que el código funcione correctamente y cumpla el objetivo para el cual se escribió. ¿Qué tiene que ver en sí programación con lo que es Excel? Entonces, lo que yo voy a hacer rápidamente es a ingresar a Microsoft Excel, ¿sí? Ya sabe usted que puedo accesar, si tengo el acceso directo, le daré clic en el acceso directo, o caso contrario, le daré clic en todos los programas, busco el directorio de Microsoft Office, le doy clic y yo voy a encontrar el acceso directo de Microsoft Excel. En este caso, pues obviamente la versión 2010, pues, ¿no? Tengo aquí el caso. Voy a recuperar mi archivo, sí, voy a recuperar mi archivo. Aquí está prácticas curso Microsoft Excel de 8 a 9. Entonces, aquí teníamos esta última práctica y aquí voy a hacer un enlace. Voy a hacer un enlace de todas estas clases con el tema de programación. Voy a crear una hojita nueva, ¿sí? Y aquí va la explicación siguiente. Mis queridos estudiantes, ustedes tomen en cuenta que programación en términos más entendibles es cómo ustedes como usuarios, como programadores, van a darle las indicaciones necesarias y efectivas para que la computadora pueda realizar algún tipo de operación, ¿ok? Entonces, programación es indicarle a la computadora de una forma detallada qué pasos debe de seguir para que pueda llegar a un resultado deseado. Y se los voy a demostrar aquí. Microsoft Excel como hoja de cálculo, ¿verdad? Hay una parte en la cual me invita a una antesala de la programación. Cabe recalcar que, como lo manifesté en la clase anterior, Excel no es un lenguaje de programación, claro que no, es una hoja de cálculo, pero me lleva a esa antesala de la programación cuando yo estoy trabajando con fórmulas. ¿Sí? Y prácticamente cuando yo estoy trabajando con fórmulas, le estoy indicando a la computadora por medio de Microsoft Excel cuáles son los datos que debe de coger y cómo debe de operarlos para que me dé un determinado resultado. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo aquí el caso de una hoja en blanco, está cuadriculada, está lista para que sea obviamente trabajada. Yo voy a darle una programación a esto.
¿Cómo lo voy a programar? Ya. Primero, yo debo de tener bien claro qué es lo que quiero, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que yo voy a querer? Simple. Lo único que yo voy a querer es que en esta hoja me permita realizar el cálculo de 5 cantidades, ¿verdad? Entonces, yo voy a poner en la celda A1, primera cantidad, en la B1, segunda cantidad, segunda cantidad, en la celda C1, tercera cantidad, ¿sí? En la D1, cuarta cantidad, y en la E1, quinta cantidad, ¿ok? Entonces, yo aquí le estoy obviamente poniendo mensajes, ¿verdad? De primera, segunda, tercera, cuarta, quinta cantidad para que el usuario se vaya orientando y los valores vamos a ubicarlos a partir de la fila 2, es decir, en A2 irá la primera cantidad, en B2 la segunda cantidad, en C2 la tercera cantidad, en D2 la cuarta cantidad y en E2 la quinta cantidad. Pero, ¿qué es lo que yo le voy a programar? ¿Qué es lo que le quiero decir a la computadora? ¿Sabe qué? Yo quiero que aquí, voy a poner la palabra suma, ¿verdad? Me aparezca el resultado de la suma de todas esas cantidades. Entonces, yo tengo que darle la orden exacta a la computadora, porque si yo fallo en darle la orden, la computadora va a fallar, ¿ok? Si yo como programador fallo al momento que le doy la orden a la computadora que realice determinado proceso, obviamente la computadora va a fallar. Va a fallar porque va a coger los pasos malos o inefectivos que yo le haya indicado. Es por eso que la efectividad de un programa depende del programador, de la persona que le vaya a dar la instrucción a la computadora. Entonces, en este caso, en este ejemplo, yo voy a programar aquí de una manera básica y le voy a decir, ya, yo quiero que aparezca en F2 la sumatoria de esas 5 cantidades, no hay problema. Igual, ¿sí? Shift, ahí está, el signo igual, ¿verdad? Y miren ustedes dónde voy a colocar la primera cantidad. La primera cantidad va a ser en A2, ¿ok? Miren que se va seleccionando. La segunda cantidad va en B2, si ve que se va seleccionando. En C2, en D2, en E2, ¿ok? A, B, C, D, E, ¿ok? Y me falta A, B, C, D. Ya, tenemos ahí las 5 cantidades. Y luego voy a presionar Enter. Yo quiero que usted observe lo siguiente y que se dé cuenta de la característica que pasó. Cuando yo creé esta fórmula, como usted ya lo sabe, cada una de las celdas que menciona esta fórmula se puso de un color distinto en sus bordes. La primera se puso de color azul, la segunda de color verde, la tercera de color morado, la de aquí se puso de color café y la última de verde claro. Yo la estoy nombrando a cada celda en esta fórmula. Y esta fórmula obviamente va a hacer que esta celda F2 quede programada. Y va a quedar programada de tal manera que si yo ingreso cualquier cantidad, por ejemplo, ingreso 20, ingreso 50, ingreso 85, ingreso 1450, ingreso 2500, me va a realizar la suma la celda F2. Es decir, yo ya le he programado a esta celda para que me calcule la sumatoria de las 5 cantidades que dice allí. ¿Qué quiero llegar a la conclusión con este ejemplo? De que aquí se cumple lo que corresponde a la programación, porque la programación es que tú le das las órdenes a la computadora
para que realice una determinada función, un determinado proceso. Y vuelvo a aclarar, tomando en cuenta que estos materiales audiovisuales pues están expuestos, ¿verdad? Están eh, a la disposición de todo internauta. Por allí vaya a llegar una persona, un programador, me va a decir, ¿sabe qué? Pero Excel no se puede programar. Claro, claro, es verdad. No es un lenguaje de programación, pero aborda el aspecto de programación cuando yo estoy trabajando con una fórmula porque le estoy programando a esa celda, ¿sí? A través de la fórmula que realice un determinado proceso. Y eso ya es una antesala de lo que es programación. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, por favor? Y en la clase anterior eh, iba con lo siguiente. Yo quiero que usted me interactúe con esta parte porque para mí es muy importante, ¿sí? Muy importante que usted me participe, ¿verdad? Con alguna pregunta sobre el tema que estemos viendo. Pues no. Pregunta, mis queridos estudiantes, que con mucho gusto les voy a contestar. Quiero que todos estos contenidos queden totalmente claros. Pregunta sobre el tema de programación. Preguntas sobre programación. Preguntas, pregunta, mis queridos estudiantes. Preguntas. Ok, no hay preguntas. Doy por entendido que esto quedó claro. Ahora bien, pero programación, obviamente, a nivel general también lo tenemos orientado hacia otros dispositivos. Por ejemplo, la programación, obviamente, yo lo puedo determinar que prácticamente usted cuando, en el caso más sencillo, en el ejemplo más sencillo, si usted viene en su smartphone, viene y de repente eh, pone la alarma, vas a programar la alarma. Miren que ahí aparece la palabra programar. Tú le vas a dar una orden a esa parte de allí. Ajá. Ya, tenemos aquí. Ok, listo, entiendo. Entonces, allí prácticamente programar es darle una orden a la computadora. Siempre. Pero no solamente a la computadora. Programar es darle también una orden puede ser a un smartphone, a una tablet, a un smart TV, ¿verdad? Si hablamos del aspecto tecnológico, es darle una orden a un dispositivo digital, ¿ok? Aunque también la palabra programar la podemos aplicar en las actividades que nosotros, los humanos, la realizamos. ¿Sabe qué? Vamos a programar una fiesta. Entonces, programar una fiesta, en este caso sería cómo vamos a organizarnos para llevar a cabo dicho evento. Eso también es programar. Miren ustedes. Entonces, programar equivale en este caso informático a darle una orden a la computadora a través de un determinado proceso. Aquí hemos hecho el ejemplo en Microsoft Excel correspondiente a que eh, hemos hecho el ingreso de 5 cantidades, ¿verdad? Y a través de la fórmula que calcula la suma de las 5 cantidades, obviamente pueda displayar el resultado de esa adición. Entonces, esta celda, en este caso la celda F2, está programada
para que aparezca el resultado de las 5 cantidades que hemos ingresado. Es decir, hemos programado en un sentido básico. Ahora bien, luego de que ya hemos entendido lo que corresponde al proceso de programación, tenemos algo que es algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? ¿Ok? Te voy a leer el concepto de aquí y luego lo explico. Dice que un algoritmo informático es un conjunto de instrucciones definidas, ordenadas y acotadas para resolver un problema, realizar un cálculo o desarrollar una tarea. Es decir, un algoritmo es un procedimiento paso a paso para conseguir un fin. A partir de un estado de información iniciales, se siguen una serie de pasos ordenados para llegar a la solución de una situación. ¿Qué quiere decir esta parte de aquí? Lo que quiere decir es lo siguiente. Miren, mis queridos estudiantes, lo que les indicaba en la clase anterior. Cuando hablamos de un algoritmo, entendamos que es un conjunto de pasos a seguir. Como les había indicado anteriormente, nosotros los seres humanos todos los días y a cada momento realizamos algoritmos. ¿Por qué? Porque es un conjunto de pasos. Por ejemplo, si usted al empezar el día, ¿verdad? Prácticamente para llegar a la institución educativa a recibir clases, obviamente usted va a seguir una serie de pasos. Primero, despertándose. Segundo, levantándose. Tercero, yendo al baño, se asea, se cepilla obviamente los dientes, se cambia de ropa. Y ahí usted obviamente sale a desayunar, arregla sus cosas, ¿verdad? Por ahí termina una que otra actividad. Obviamente llega la hora del almuerzo, almuerza, ¿verdad? Te pones el uniforme, te arreglas, te despides, sales de tu domicilio, caminas hacia la institución educativa, llegas, saludas, entras, ¿verdad? Entras y obviamente usted se dirige pues a su aula. Miren ustedes así resumidamente la cantidad de pasos que usted ha seguido para obviamente ejecutar la acción de llegar a la institución educativa. Entonces, eso es un algoritmo. Son actividades que uno las realiza a través de pasos ordenados. Y cuando yo me refiero a pasos ordenados, me refiero a que todos estos pasos deben de seguir una secuencia, deben de ser de una secuencia lógica, algo coherente, ¿verdad? Algo coherente, ¿sí? Y eso coherente te puedo dar un ejemplo como lo siguiente. Seguimos con el mismo algoritmo de llegar a la institución educativa. No puedes, obviamente, despertarte de tu cama y al primer paso que das ya llegar a la institución educativa. Eso es algo incoherente, ¿no? A solo ser porque usted tengan, ¿sí? Que ustedes tengan prácticamente pues un portal dimensional, pues no, eso ya son casos extremos, pues, ¿no? Pero obviamente un algoritmo es un conjunto de pasos a seguir, es un conjunto de pasos. Y esos pasos, obviamente, usted tiene que tomar en cuenta esos aspectos que deben de ser sumamente ordenados de una manera consecutiva, no en desorden, ¿ok? Y que sobre todo también deben de llevar una lógica, ¿ok? Una lógica, deben de ser coherentes, ¿ok? Preguntas hasta el momento. Pregunta, mis queridos estudiantes, sobre lo que corresponde al algoritmo. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a aplicar un algoritmo en informática? En informática el algoritmo es muy fundamental y obviamente el algoritmo forma parte de lo que es la programación, porque el algoritmo es aquel proceso en el cual la persona que va a programar va a detallar cada uno de esos pasos, ¿verdad? A seguir, cada uno de ellos.
cada uno de esos pasos a seguir. Y ojo, un algoritmo está compuesto por el primer paso, que es el inicio, el segundo paso, ir detallando paulatinamente cuál va a ser el segundo paso, el tercer paso, el cuarto paso, el quinto paso, etcétera, etcétera, etcétera. También tomamos en consideración que los algoritmos en informática van a estar compuestos de tres partes, ¿ok? El algoritmo en informática va a estar compuesto de tres partes. La primera parte, ¿sí? Se llama input, ¿ok? Input. ¿Qué quiere decir input? Input obviamente corresponde a ingreso. ¿Qué vas a ingresar? Voy a ingresar datos, ¿ok? Voy a ingresar datos. Esos datos, obviamente, allí en el algoritmo, si lo aplicamos en el aspecto informático, que corresponde al aspecto de la programación, yo aquí voy a declarar lo que pueden ser variables y constantes, ¿ok? Variables y constantes. Recordemos que una variable es un valor inestable, es un valor que varía, que no es fijo. Y una constante, obviamente, es un valor que no va a variar, que no cambia. Siempre a ustedes en las clases de matemática yo les indico como ejemplo un ejemplo de variable. Pues la variable puede ser la estatura. Hay personas más altas, hay personas más bajas, ¿verdad? Otra variable puede ser la edad. Hay personas que tienen mayor edad, menor edad, ¿verdad? Pero la mayoría no se van a repetir en edad. Pueden tener la misma cantidad de años, quizás, pero pueden tener diferente cantidad de meses y días de haber cumplido una determinada cantidad de años. También un ejemplo de variable puede ser la temperatura. A X horas se vive una temperatura, puede ser elevada, una temperatura alta, y a otras horas del día puede ser una temperatura baja. Entonces, todos esos aspectos de allí corresponden a una variable como ejemplo, pues, ¿no? Y si hablamos de constantes, recordemos que la constante es un valor que no cambia, que no varía, es un valor estable, ¿verdad? Como por ejemplo, si yo aplico la cantidad de equivalencias de metros de un kilómetro, obviamente aquí en Ecuador, un kilómetro es igual a 1000 metros. Pero si yo me voy, por decir, a España y le pregunto a una persona de allí, le puedo preguntar, bueno, ¿cuántos metros hay aquí en un kilómetro? Pues el español me va a decir, bueno, la equivalencia aquí es de 1000 metros. Entonces es un valor que no varía, es un valor estándar, ¿verdad? Y obviamente esos valores se los conoce como constantes. Es un ejemplo de constantes, ¿verdad? Pero aparte de lo que puede ser un ingreso de datos en lo que correspondiente a input, también como input puede ser el ingreso de mensajes. Por ejemplo, tengo aquí el caso de este ejercicio y lo vuelvo a tomar en consideración porque este caso de aquí me va a permitir saber con exactitud cómo es que se aplica el algoritmo. Vimos aquí aplicado el concepto de programación, ¿ok? Vimos aquí aplicado el concepto de programación y obviamente aquí prácticamente usted entendió que programar es darle una orden a la computadora. Correcto. Vamos con el algoritmo. El algoritmo es una secuencia de pasos en sentido lógico, ordenado y coherente. ¿Ok? Coherente. Entonces aquí vamos a aplicar aquello. Recordemos que el algoritmo está compuesto de tres partes. Estamos viendo la primera que es input, que es el ingreso de los datos. Recordemos que en las primeras clases de los cursos de computación decimos que cuando nosotros tenemos datos por manuscrito, ¿verdad? Y los ingresamos a la computadora, al momento que los procesa esos datos, obviamente se van a transformar en información. Entonces, obviamente, en el aspecto de los algoritmos, yo voy a introducir datos, pero estos datos, como ya lo especifiqué, ingresados pueden ser variables y constantes. En este caso, no solamente pueden ser variables y constantes, sino que yo también aquí en este ejemplo he aplicado mensajes, como por ejemplo,
Voy a ingresar el mensaje de primera cantidad, el otro mensaje de segunda cantidad, el otro de tercera cantidad, el otro de cuarta cantidad, el último de quinta cantidad, y donde va a salir el resultado, pues obviamente la información que diga suma, para que me dé la información que debajo de ese mensaje me va a salir el resultado de la suma de esas cinco cantidades. Eso es también un input porque estoy ingresando mensajes. Ahora, vamos en el aspecto de las variables. Vuelvo a recordar, variable son aquellos valores inestables que varían. Las variables, a su vez, van a tener un nombre, ¿verdad? Las variables van a tener un nombre. Aquí en Excel, directamente yo los voy a asociar a ustedes para que puedan analizar, ¿sí? Que puedan analizar que en el puesto del 20, ¿verdad? Que es la celda A2, 20, en esta posición sería mi primera variable. ¿Y cómo se llamaría esa primera variable? Ojo, ¿cómo se llamaría esa primera variable? No va a ser el número 20, no, sino que esa variable se va a llamar A2. ¿Por qué? Porque es la celda, ¿verdad? Que yo la voy a mencionar al momento que yo vaya a estructurar una fórmula. En este caso, el 20 estará en la variable A2. ¿Por qué variable? Porque aquí tengo 20, pero puede ser que no me guste el 20 y yo pongo el número 5. Ahí está, pare de contar. La segunda variable sería B2. Es variable porque los valores me puedo dar el lujo de cambiarlos. Es 50. Voy a poner 800. ¿Ok? Tercera variable, C2. Es 85. No me parece 85, puedo cambiarlo a 1, no hay problema. La cuarta variable, que es D2. Tengo allí la cantidad de 1450. Si quiero, lo puedo poner a 5. También a 5 o digamos a 7. Ya, para darle trabajo a otra cantidad. Pues no. La quinta y última variable, obviamente, es la E2. Y aquí en E2, pues obviamente yo voy a ingresar pues el número 14. ¿Ok? Entonces, miren ustedes que en las variables yo puedo ingresar cualquier número. ¿Ok? Pero a su vez, esas variables van a tener un nombre. Si estamos trabajando en Excel, pues la primera variable en este ejemplo, por si acaso, se va a llamar A2, la segunda B2, la tercera C2, la cuarta D2, la quinta E2. ¿Ok? Preguntas hasta el momento. Por favor, pregunten, mis queridos estudiantes, porque estos temas de aquí, ustedes que se me van a bachillerato, prácticamente, sí, prácticamente son sumamente claves estos temas. Dios quiera, pues que les llegue a tocar, pues algún docente que sepa de programación y que por altruismo venga y a ustedes les enseñe para que obviamente ustedes aprendan mejor. ¿Ok? Esto, cabe recalcar que este conocimiento en la mayoría de los casos solo se lo da en la universidad. ¿Ok? Yo te lo estoy dando a ti porque yo quiero que vayas con bases fuertes, con bases sólidas a lo que sería un bachillerato o también prácticamente para lo que usted sería al aspecto de un año inmediato superior. ¿Ok? Preguntas, preguntas, preguntas. Por favor, pueden hacerlas con mucha confianza sobre el tema que estamos tratando. Ups, ya nos quedan 10 minutitos de este primer enlace y les voy indicando cuando se termine este enlace. Por favor, usted me espera unos 10 minutitos y nos volvemos a enlazar para dar fin con la segunda parte de esta clase, pues, ¿no? Bien, no hay preguntas, yo continúo. Tenemos el caso de prácticamente
vamos por la primera parte de cómo se divide el algoritmo. Ya tenemos input, ya sabemos que es el ingreso de datos. Podemos ingresar mensajes, podemos declarar, obviamente declarar allí lo que son las variables o constantes, ¿verdad? Y también podemos ingresar los datos. Hemos hecho ese ejemplo, pues, en el ejercicio de Excel. Vamos con la segunda parte del algoritmo, que en este caso es llamado como process. Process. Process en español es proceso. Pero ¿qué vamos a procesar? Procesar en programación y a nivel informático equivale a realizar operaciones. Estas operaciones pues pueden ser de manera matemática, de manera lógica, ¿verdad? Entonces, en Process vamos a procesar las variables que haya ingresado, ¿verdad? Y obviamente también a realizar el cálculo correspondiente de lo que está pidiendo que realice dicho ejercicio. ¿Ok? Process. Entonces, ¿dónde está el process? Muy sencillo, mis queridos estudiantes. Volvemos a nuestro ejercicio en Excel. El process, como ya te lo había indicado, es la ejecución del procedimiento de la fórmula que me va a permitir obtener el resultado a través de su cálculo, ¿verdad? Entonces, en este ejercicio sencillo, el proceso será la sumatoria de estas cinco cantidades. Y ese proceso será igual a la fórmula. En este caso, yo tengo la fórmula que es igual a A2 más B2 más C2 más D2 más E2. Y obviamente esa fórmula es el proceso. Y por eso que al momento de que yo la ejecuto, me va a salir un determinado resultado de las cantidades que yo haya ingresado en cada una de las celdas. Recordar que cada una de las celdas lleva un nombre y en este caso ese nombre de celda es el nombre de una variable correspondiente. Miren ustedes esta maravilla de lo que tiene que ver. Miren que en la clase anterior habíamos visto solamente teoría. Aquí te estoy explicando ya esa teoría, pero ya orientado con un ejercicio muy fácil, muy sencillo para que tú me entiendas mejor este aspecto de programación. ¿Ok? Vamos a la última parte, ¿sí? Vamos a la última parte de lo que tiene que ver de cómo se divide un algoritmo, de las partes que está compuesta un algoritmo. Pues no. Entonces tenemos aquí la última parte que es la número 3, ¿verdad? Que es la número 3, punto raya. Y la número 3 se llama output, ¿ok? Output. Output, en términos sencillos, para que me puedas comprender mejor, es la salida de los resultados. Es la salida de los resultados, ¿ok? La salida de los resultados se origina a través del procedimiento que se vaya a realizar por medio de la fórmula. Volvemos a nuestro ejemplo en Excel. Tengo aquí el caso de esta formulita. Miren ustedes, ¿sí ven esta fórmula? ¿Sí? Entonces, tengo aquí, vamos a ver para qué se me modificó la fórmula, entonces es en C2, C2 ya está. Entonces, tengo aquí el caso de la primera es A2, la segunda B2, la tercera C2, la cuarta D2 y la última es E2. Eso de allí, obviamente, ya sabemos que es el proceso. ¿Cuál sería el output aquí? El output sería que al momento que yo presiono Enter, me va a dar el resultado, ¿sí? Que me va a permitir generar esta fórmula. Es decir, si yo presiono Enter, me va a salir un resultado, que en este caso es 827, porque recordemos que por acá puse cantidades, obviamente, 800 por acá, 5 por acá, 1, 7, entonces la sumatoria de todo aquello me da 827. Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, yo pongo aquí otras cantidades, unas cantidades menores? Tengo aquí 1, tengo aquí 2, tengo aquí 3, tengo aquí 4,
¿sí? Tengo aquí la cantidad 5. Miren ustedes que automáticamente aquí el output sería el número 15. ¿Por qué el número 15? Recordemos que esta celda F2 está programada a través de una fórmula que va a permitir, en este caso, la sumatoria de las 5 cantidades ingresadas. ¿Ok? Entonces el output en este caso sería la visualización del resultado, ¿verdad? Que me va a originar por medio de una fórmula. ¿Ok? Que me va a originar por medio de una fórmula. ¿Ok? Preguntas, mis queridos estudiantes. Preguntas. Ya nos quedan alrededor de 3 minutos. Por favor, preguntas. Si fueran tan amables, yo les rogaría que me hagan preguntas sobre los temas que estamos viendo, porque recordemos que al menos si usted comienza a manejar bien, pues te juro que esto sería un paso bien agigantado, se puede decir, que llevarías en comparación a tus otros compañeros de clase. Preguntas, mis queridos estudiantes. Preguntas, 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 preguntas. ¿Ok? Preguntas, por favor. ¿No? Ok. No hay preguntas. Yo continúo. Bien, llegamos al aspecto, ya hemos estudiado las tres partes, bueno, hemos visto rápidamente las tres partes del algoritmo. Recordemos que es input, la segunda process y la tercera output. Input, lo que corresponde al ingreso de los datos; process, lo que es el proceso, el cálculo que vayamos nosotros a realizar a través de una fórmula que hemos estructurado, ¿sí? Y el output es la salida de resultados, pues, ¿no? Ahora bien, allí estos tres pasos son fundamentales en el algoritmo, y esos tres pasos cabe recalcar que deben de respetárselos, ya que si por ejemplo en un algoritmo yo pongo, ay no, ¿sabe qué? Me pareció mejor, que más bonito va el output como primer paso. Yo tengo una pregunta: ¿qué vas a mostrar de resultados si ni siquiera has hecho un proceso? ¿Y qué proceso vas a realizar si ni siquiera has hecho el ingreso de algún dato? No podemos romper ese orden, porque es algo que va encadenado, es algo que va simultáneo, y aquello pues obviamente hay que respetarlo en consideración, pues, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta que el aspecto de los pasos que se siguen en un algoritmo no deben de variar, ¿ok? Bueno, mis queridos estudiantes, en el siguiente enlace entraremos a diagramas de flujo, ¿sí? Recuerden que regálenme unos 10 minutos hasta que se procese el vídeo, ¿ok? Y de allí nos volvemos a enlazar, pues, ¿no? Me regalan 10 minutitos, hasta eso ustedes también descansan un poquito, ¿verdad? Porque obviamente estas clases son un poco más pesaditas, ¿ok? Entonces esperamos que se nos acabe el tiempo. Si tienen alguna preguntita, la pueden hacer en el segundo enlace, ¿ok? Por favor, no pierdan estas oportunidades de clase, porque el contenido es fuerte, ¿sí? Y más que